Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta actividad del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de escuchar la conferencia Fresas, Nacos y Cheros, prácticas sociolingüísticas en la frontera norte, a cargo de la doctora Claudia Holguín Mendoza, quien es profesora asistente de Lingüística Hispánica en la Universidad de California, Riverside. La doctora Holguín Mendoza cuenta con una maestría por la Universidad Estatal de Nuevo México y con un doctorado en Lingüística Hispánica por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Sus investigaciones se concentran en el área de la sociolingüística, específicamente en la sociopragmática y en la variación estilística, con énfasis en el español de México. Su enfoque sobre la enseñanza del español como lengua de herencia incluye acercamientos pedagógicos críticos, la interacción entre la identidad y el lenguaje, las ideologías y las representaciones del lenguaje y la sociopolítica de la enseñanza de lengua. Sin más de mi parte, le damos la bienvenida a la doctora Claudia Holguín Mendoza y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Gabriela y Antonio, por la invitación, y también quiero agradecer a mi colega y amiga Munia Cabal por contactarme con INIL y la recomendación. Y a todos, todas presentes, muchas gracias por asistir a esta charla. Voy a compartir ahora mi pantalla. Y avísenme si no pudieran verlo, pero todo el mundo puede ver. Sí, se está viendo. Perfecto. Muy bien, pues, y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy estaré compartiéndoles sobre mi investigación, Fresas, Nacos y Cheros, prácticas sociolingüísticas en la frontera norte. Y este es un estudio que realicé en el 2010-2011 como parte de mi disertación doctoral, pero que ahora he seguido expandiendo y estoy comparando ahora con información que veo en las redes sociales, sobre todo en Internet. Y estoy por sacar un manuscrito, un libro con esta información, por fin, después de tanto año de esfuerzo, pero bueno, así es, ¿no? Y entonces esta investigación la conduje en Ciudad Juárez, Chihuahua, y con frontera con El Paso, Texas. Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, anteriormente se llamaba Paso del Norte, y entonces su ciudad homóloga se sigue llamando El Paso, que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo se dividió la frontera ahí. Y bueno, sigue siendo un punto crucial de paso, ¿no? Ahí termina la carretera panamericana, y bueno, sigue siendo un punto crucial en la frontera con Estados Unidos y de camino de muchos otros países de Latinoamérica hacia el norte. Entonces, este es un estudio etnográfico, una investigación centrada en la formación de identidades plurales racializadas, de un imaginario de distinción de blancura y clase social alta en México. Y este imaginario corresponde con el estereotipo social llamado fresa, y obviamente mi charla se centra en analizar este estereotipo, que es, digamos, ya la iconización de subjetividades e identidades que se han ido formando. Y, y también identidades mexicanas norteñas regionales llamadas chero o cheras, identidades cheras del chero, que es un otro estereotipo, pero que también indexa blancura en México y que contrasta con identidades que divergen del imaginario mexicano de distinción de raza y clase, indexicando indigeneidad. Y esto se puede ejemplificar con el estereotipo de los nacos. Y pongo todos estos estereotipos entre comillas. Es como son conocidos en las redes sociales y en general en México. Y mi estudio es sociolingüístico y también se centra en la antropología lingüística, y analizo las ideologías. Me centro en una red social, y dentro de esta red social en 3 comunidades de práctica de jóvenes, tanto en Juárez como en El Paso, pero todas esas personas son mexicanas viviendo en Juárez, pero que se mueven también en El Paso, Texas.
por ser frontera. Obviamente la realidad después de la pandemia es muy diferente, pero digamos en términos antes de la pandemia, en otra realidad. Y sigo entonces esta postura teórica de las comunidades de práctica dentro de la sociolingüística para analizar mis datos. Y entonces encuentro que existen funciones pragmáticas de variables lingüísticas y las analizo por medio de la teoría de la relevancia dentro de los estudios de pragmática. Y esta investigación muestra la relación tan estrecha que existe entre los espacios socioeconómicos y geográficos y que están ligados a las prácticas sociales y lingüísticas. Y encuentro que hay una relación estrecha entre el acceso y la conciencia que los hablantes tienen de las diferentes variedades de español e inglés a lo largo del imaginario dentro de un continuum socioeconómico y racial mexicano. Esta investigación deconstruye, obviamente, los constructos sociales de clase. No voy a estar hablando de las personas de clase alta hablan de tal manera y las personas de clase trabajadora de otra manera. Sabemos que eso ya quedó atrás y que obviamente esos son constructos y que los podemos explicar de otras maneras. Y entonces yo tomo las redes sociales, las comunidades de práctica y el acceso a la información sociocultural y la conciencia de los hablantes. Y entonces para visualizar un poco estos estereotipos en México, que muchos aquí estarán familiarizados con el estereotipo de las personas fresas en México, y me comentaban que en Costa Rica también conocen esta palabra, y en México particularmente se refiere a estas personas, en general mujeres, pero obviamente hay fresas hombres dentro de un binario de género, tomándolo en cuenta también como constructo social, y es un estereotipo que es marginal, vamos a decir, no es de prestigio, pero se ha reapropiado como de prestigio. Y vemos aquí en este tweet una persona que dice hashtag soy fresa y me vale, ¿no? Con orgullo. Entonces, esa es la complejidad del estereotipo que se ha hecho con estas identidades. Y al adoptar posturas y performatividad de personas de privilegio por medio de usos estilísticos del lenguaje y el discurso que conforman significados específicos, las jóvenes en mi estudio etnográfico recrean el significado social del capital lingüístico que les permite ascender en la escala de clase social, pero que realmente es racial en México, dentro de una lógica de blancura. Y entonces es así como yo estoy estudiando la blancura y ya no solamente identidades dentro del imaginario típico mexicano del mestizaje, pero tomando en cuenta que la blancura es el ideal en México. Y estos discursos son nacionalistas y se alimentan de ese nacionalismo que ha promovido la noción del mestizaje como el mito de la fusión entre los indígenas y los españoles y la colonia, pero estas narrativas hegemónicas perpetúan un sistema violento de categorización en la que se excluye y marginaliza a la población indígena. En la historia exaltamos el imperio azteca y lo que nos heredó, pero en la realidad seguimos despojando a las personas que heredaron ese imperio, ¿no? Pero que fueron oprimidas y asesinadas, exterminadas en la colonia, y que todavía tenemos comunidades indígenas sufriendo, pero esto se ignora, ¿no? En el discurso social. Sin embargo, estas narrativas están llenas también de contradicciones e inconsistencias y seguimos dentro de un conflicto social y una violencia extrema en México. Y ahí la complejidad de estudiar estas subjetividades e identidades reflejadas en los estereotipos. Y para ilustrar todavía más estos estereotipos, tengo aquí imágenes de, arriba vemos imágenes de un show en Netflix en la actualidad que se llama Whitexicans, y vemos ahí, ¿no?, las imágenes de las
performatividades, de las posturas, de lo que se llamarían fresas, pero que ha evolucionado también en los llamados whitexicans. En la foto de abajo vemos el estereotipo de, entre comillas, el naco. En el show de Víctor, que es Víctor, pero ya vemos ahí emblemático ese uso, esa pronunciación, ¿no? De Víctor, hasta en la ortografía de cómo escriben el nombre, porque obviamente el estereotipo del naco también va a ser personas que hablan con un estilo específico, de clase trabajadora, con lenguaje popular, pronunciaciones que no son estándar, etc. ¿Y dónde entran los cheros aquí? Los cheros es una identidad que antiguamente sería los rancheros, pero ha evolucionado ahora en el chero. Y esta persona en la foto puede nunca haber montado un caballo, puede nunca haber tenido o arriado unas vacas o tenido un rancho, pero su troca está muy limpiecita, ¿no? Y no tiene barro ni lodo. Es decir, es una identidad ahora comodificada urbana, pero obviamente que tiene los elementos, rescata los elementos de la identidad del ranchero, trabajador, de antaño, y se comodifica. Todas estas identidades entran comodificadas ahora dentro del capitalismo tardío y extremo global. Y las ideologías del lenguaje que yo estudio aquí me guío por Irving y Gall. Estas autoras hablan de la iconización, borradura y recursividad fractal. Y la iconización entonces es un proceso que va junto con la borradura. Y si yo, por ejemplo, digo, todas las personas fresas son presumidas, ahí estoy borrando la individualidad, las características particulares de una persona, ¿no es cierto? Entonces esos procesos van de la mano y no ocurre uno primero que el otro, pero al mismo tiempo. Y ahí, perdón, tengo un error, es recursividad fractal. Y entonces es este proceso en el cual yo vuelvo a repetir estas ideologías en otra comunidad, o la sociedad vuelve a repetir recursivamente estas ideologías. Y yo encontré eso en mi investigación. No solamente personas con privilegio, con capital, reproducen estos estereotipos de ser fresa, sino que también personas que están fuera de esa comunidad. Pueden ser personas hasta que viven en una casa de cartón, en una colonia marginal. Y esto fue también lo más interesante que yo encontré, desafortunadamente, ¿no? Que se siguen reproduciendo estas ideas de blancura como un imaginario. Entonces, no importa si una persona tiene dinero o no, es el imaginario de la identidad lo que aquí importa para hacer de nuevo una performatividad o un performance de identidad fresa. Y también lo que encontré es que estas subjetividades, identidades, se forman dentro de una polaridad en México, en la que por un lado está el ideal de blancura y por otro lado está la indigeneidad, entendida como algo de lo que queremos salir, es decir, el mestizaje es un mito. Realmente no queremos estar en esa fusión de lo mejor de las dos culturas, sino que realmente estamos tendiendo hacia la blancura, y de ahí los discursos racistas de mejorar la raza. Y dentro de ese continuum en el que por un lado está la blancura y por el otro lado la indigeneidad, también se encuentran elementos masculinizantes o de hiperfeminidad. Por eso tenemos a las fresas como el ideal, como mujeres, aunque haya hombres fresas, ¿no? Porque son elementos de feminidad. ¿Y dónde entran entonces otras identidades como cheros o metaleras o punquetas o emos o cholos dentro de este continuum? Puede haber cheros fresas, puede haber cheros nacos, exactamente.
la respuesta es sí. La gente en México en el discurso los coloca dentro de este discurso. Y algo que estoy proponiendo es ver esto también desde una postura raciolinguística, y yo le he puesto ahora raciolinguística whitezican. Y Flores, Rosa y Flores proponen el marco de racial linguistics o raciolinguística para explicar cómo la lengua refleja ideologías de raza y cómo se racializa a las personas por la manera en que hablan. Y este es un marco muy amplio, pero en resumen. Y en la condición de blancura mexicana hay una reconfiguración del imaginario mexicano. Esta crea brechas en donde discursivamente la raza es menos prominente. Es decir, en el discurso las personas vamos a ser clasistas y está más aceptado socialmente. Está aceptado socialmente decir que una persona es trabajadora y que ha estudiado y trabajado mucho y que por eso ha salido adelante, y que si tú eres un flojo, pues esa es tu culpa porque no sales de ahí. ¿Me explico? Ese es el discurso clasista de meritocracia. Y cubre el discurso racista. Sin embargo, hay áreas permeables en donde los habitantes utilizan todos sus recursos comunicativos para indexar movilidad social, meritocrática, ignorando el racismo, como mencionaba. Y entonces, en estas áreas permeables, digamos que sirven para blanquearse, independientemente de los rasgos fenotípicos de una persona, ¿no? Uno se puede blanquear por medio del estilo sociolingüístico. Y esa investigación también expone los límites, ¿no? Hay un momento en el que el discurso es racista y no hay ahí nada encubierto. Y entonces también he podido encontrar ejemplos dentro de mi etnografía que ilustran esto. Y la identidad chera es una de esos momentos, o el analizar la identidad chera me permite observar estos momentos en los que el discurso blanquea a las personas, porque como mencionaba, el ranchero o ranchera se consolidó como identidad en el porfiriato. Por ejemplo, sucedió en Argentina con los gauchos, ¿no? En México sucedió con los rancheros. Y esta formación de identidad ahora está siendo reconfigurada, como mencionaba, como el chero, pero es un imaginario social de blancura. En el norte de México se masacraron a los pueblos indígenas de una manera tal que la sociedad en ese entonces en realidad sí fue más blanca, y eso creó el discurso. En la actualidad eso ya no existe, pero el discurso sigue que el norte de México es blanco, trabajador, y por eso la identidad chera es de orgullo, pero también de blancura. Y el mito del mestizaje entonces es más bien una interminable añoranza y deseo de una condición nada más. Y la blancura mexicana entonces, como mencionaba, facilita el blancamiento. Y como mencionaba, estas identidades son comodificadas. En la era de la economía neoliberal hay una metamorfosis social. Y entonces estas identidades se pueden comprar. Puedo comprar ese estilo e imitarlo. Y la identidad fronteriza es complicada. En la frontera, muchísimas personas dominan el inglés. No completamente, digamos, todo el mundo, pero hay un conocimiento del inglés, un manejo del inglés que ha ido tradicionalmente en contra de la identidad mexicana. Sin embargo, para los fronterizos el bilingüismo refuerza la identidad regional. Y esto es muy interesante porque anteriormente estas personas que cito aquí mostraban cómo una identidad bilingüe era mucho más aceptada hasta cierto punto en el lado de la frontera de Estados Unidos. Pero si se hablaba en inglés en el lado de la frontera de México, en Ciudad Juárez, era penalizado socialmente, ¿no? La gente se burlaba, no, te decían, no hables en inglés, estamos en México,
En México se habla español, eso iba en contra de la identidad nacional. Pero comodificándose, entonces el bilingüismo ahora es una señal de prestigio, y no solamente ya en la frontera, pero también en todo México. Y entonces vemos que va emergiendo poco a poco ese estereotipo de la modernidad, ¿no? De la niña fresa, y que está evolucionando en los whitexicans. Y es entonces, el ideal es una persona joven asimilada a los estilos de clase alta, no necesariamente de clase alta, pero imitándolos. Puede ser también de clase alta. Materialista, popular, liberal, superficial. Superficial no como un juicio, pero como un elemento de orgullo, ¿no? Y debe de tener una alta competencia del inglés para pertenecer, ¿no? a estos círculos. Y en mi metodología, que conduje como estudio etnográfico siguiendo a varias mujeres en esta red social dentro de sus círculos, 3 comunidades de práctica en Juárez y cruzando a veces al Paso, logré pues conocer a sus redes y entran en el estudio 78 personas en total. Este es un mapa de la región, de la ciudad, y como ven, bueno, ahí está la carretera, ¿no? Que viene desde Latinoamérica y que es el Paso del Norte. Y este es un acercamiento al mapa de la ciudad que todavía aplica, aunque este mapa es del 2008, pero por razones de la violencia se ha quedado la ciudad más o menos del mismo tamaño, desafortunadamente, pero bueno, esa ya es otra historia. Vemos aquí en este mapa, esta zona norte que está enmarcada en negro es el 20% de la población, y esa zona es la más rica económicamente, donde están las mejores colonias, las universidades, y como vemos, no abarca el centro de la ciudad, que se cae a pedazos. Y esto contrasta con la zona poniente. Esta zona poniente es la más marginalizada de la ciudad, y es donde hay casas de cartón y no existe el pavimento ni agua potable, y en muchos lugares no hay electricidad. Y si ustedes ven, coincide con el área rosada, que es donde se encuentra el promedio de habitantes con menos de 2 salarios mínimos. Entonces podemos ver que el 80% más o menos aproximadamente de la población está en esta área, y el 20% en la área más clara. Y esto correlaciona también con las áreas en donde existe un promedio de mujeres líderes del hogar más alto. Entonces tenemos que estas mismas zonas, tenemos muchos hogares donde las mujeres son las que traen el sustento, y muchos de estos hogares son de madres solteras. Entonces esto obviamente no es coincidencia, es parte de esta explotación neoliberal, y de cómo emerge en Ciudad Juárez de una manera brutal en esta frontera. Y bueno, entonces, ¿qué hice yo? Contacté personas que yo conocía, porque originalmente soy de ahí, mi familia es de ahí, y entonces me moví en un grupo de mujeres que estaban en ese entonces en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que iban a hacer tutorías a una escuela preparatoria católica en la periferia, en esta área poniente, y con otras personas que eran sus amigas, pero que no iban al área poniente, y que se movían más en el TEC de Monterrey, que es la universidad más prestigiosa en México, una de las más prestigiosas en México, y en Juárez la más, y la Universidad de Texas en El Paso, porque es un lugar prestigioso en la frontera para estudiar. Pero lo interesante aquí es que esta comunidad de práctica, aquí vemos el sombreado de la zona, otra vez la zona de clase más trabajadora,
Pero esta red social se mueve, digamos, esta comunidad de práctica, perdón, que le vamos a llamar B, se mueve en todos los círculos. Entonces, por eso es que se muestra que no es realmente de clase social, sino es de práctica sociolingüística y cultural. Ok, entonces, más o menos para también que esta charla refleje cómo los espacios imaginarios corresponden también con lo geográfico. Y las siguientes variables lingüísticas forman las identidades fresas. Las que yo encontré más marcadas fueron lo que se le llama el marcador pragmático así, las variedades de contacto con el inglés, muchas formas que coinciden con el inglés, español coloquial, calo de la frontera, palabras tabú del español mexicano, y estos usos no son discretos, no hay unas líneas divisorias específicas, pero los estilos más marcados del uso de este lenguaje, combinando elementos hiperfemeninos y de masculinidad en cuanto al lenguaje tabú, vamos a decir malas palabras, cosas tabú, se reúnen y conforman un performance de identidades de distinción social. Y esto es el estereotipo fresa, y lo encontré como práctica sociolingüística de muchas, la mayoría de las jóvenes que yo seguí en mi etnografía. En cuanto al así como marcador pragmático, así no es solamente un modal adverbial o un adverbio o deítico como se usa en México en la actualidad. Su función principal es la de guiar al que escucha para que pueda inferir el significado de la frase. Por medio de la teoría de la relevancia, pude analizar que es un marcador de identidad de distinción social. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, Amelia dice irse de botas con cinto así, su camisa. Entonces también funciona como una etiqueta enfática, pragmática. Por ejemplo, Jacqueline, a veces a las 2 de la mañana con Connie, así, en serio. También se usa como citativo. Por ejemplo, Jenny, vuelves otro día, ves otros pacientes, pero pasas por ahí y cargan con una tristeza enorme así. Estos citativos enmarcan o introducen estados mentales o otro discurso. Como dice Andersen, los interlocutores construyen y evalúan suposiciones sobre las intenciones comunicativas de los hablantes, las cuales incluyen contenido explícito e implícito, así como la actitud. Posiciones actitudinales, esto es lo que encuentro. La interpretación de la frase es un proceso inferencial, es decir, no solo es lo que se dice, pero cómo se dice. Y el poner el así ahí, aunque no aparentemente no aporta nada semánticamente, aporta definitivamente mucho pragmáticamente. Y entonces las proporciones del uso de así como marcador pragmático fueron muchísimo más altas. Perdón. No sé por qué no sale esta imagen, pero bueno, ahí está. Fueron mucho más altas en la comunidad de práctica A, que son las mujeres que se movían más en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Texas en El Paso, es decir, con más acceso a recursos. No necesariamente, vamos a llamarle de clase alta, pero con acceso y con movilidad a estas comunidades de práctica. Y entonces lo usaban de una manera muchísimo más prominente y de más frecuencia. Y también vemos el uso del contacto lingüístico, como decía, del inglés. Y entonces voy a poner un ejemplo de una chica que está hablando en inglés y en español. Y quiero que la escuchen para que no lo lea yo, sino que escuchen cómo lo dice. ¿Unos amigos? I don't know, maybe a dress or something. I want to wear a dress. Shut up. Ay.
No, pues no sé, ahorita, bueno, ahorita veo qué me voy a poner, qué te vas a poner tú. Entonces, como podemos escuchar, es también una postura actitudinal en su frase y cómo utiliza el inglés en medio, ¿no? Y cómo lo hace de una manera cercana a ser, entre comillas, lo pongo, nativo hablante. Y tenemos también otros ejemplos, que por razones de tiempo no los voy a poner todos, pero vemos que también están intercambiando estas dos hablantes entre el inglés y el español, y en algún momento en el que cambian al español, en la última frase, quiero traer a su atención las palabras que están utilizando, que también muchos autores del pasado podrían decir que eran muletillas o que no aportan nada semántico, pero con un análisis dentro de la pragmática vemos que añaden mucho del significado y es identatario y sociopragmático, porque es también actitudinal, ¿no? Cambia entonces el sentido de cómo lo estamos interpretando. Y entonces encontré muchos de estos marcadores pragmáticos y lo que le llama Ford expresiones cristalizadas, rutinas complejas, usos pragmáticos. En español encontré esto y en inglés encontré otras frases también muy icónicas como oh my God, by the way, like, ¿no? Que está ya muy documentado como uso también de identidades hiperfemeninas blancas en inglés. Y estos usos inesperados del inglés son realmente inesperados. Antes sí, como decía, pero ahora en el neoliberalismo y el capitalismo tardío, no. Encontramos entonces que el uso del inglés como en maneras de code switching y préstamos no adaptados es un continuum de, como le llaman, nonsense, expresiones pragmáticas, expresiones y rutinas cristalizadas, en donde el significado reside en el nivel sociocognitivo motivado por las intenciones de los hablantes y sus actos de identidad. Y entonces, para ilustrar esto, tengo un ejemplo de este video de una chica icónica en México que ahora hace videos de TikTok. Y entonces, para que escuchen todos esos elementos que mencioné en este video. Podré ser fresa, pero nunca plato de segunda mesa. Podrán decir lo que sea de mí, menos que soy fuck girl. O sea que oso, omítanse. Everybody makes mistakes. Ok, muero de ganas porque mi mamá salga en uno de mis TikToks. Pero de que a ella le da como cosita y así, porque dice que le van a tirar un montón de hate y así. Y sí, porque la mayoría son nefastos. Ok, pero me dijo que si este video llega a los 300,000 likes, va a dejar que la presente para que la conozcan. Les juro que es todo un icono. Aparte de que es guapísima, pero, o sea, es lo mejor. Les juro que por ella soy fresa, o sea. Ok, me preguntan que qué come la gente fresa. Mínimo a mí me encanta comer de que salmón, langosta, poquito caviar, obvio no en exceso, y sushi, o sea, como más relax. Aprende a hablar. No se dice gentes, se dice gente. No se dice aiga, se dice haya. No se dice volver a repetir, es una redundancia. Se dice repetir. No corrijas a alguien cuando dice oscuro u obscuro. Se dice de las dos maneras. Ok, creo que ya con eso se dan una mejor idea de lo que estoy hablando, ¿no? Con este estereotipo. Ahí, vamos a... Todos en... Muy bien. Y entonces estos usos contrastan con la comunidad C, que es la comunidad de estudiantes que seguí en una colonia que está de clase trabajadora, estaban en la preparatoria. Y entonces quiero que escuchen esta grabación de esta joven y que observen sobre todo la postura actitudinal también.
Y luego van a ser azules las calcetas, nada que ver. Y sí, azules. Ok, y entonces si nosotros escucháramos a esta persona, no podríamos decir que que vive en una comunidad donde hay casas de cartón, ¿no? Sin embargo, en la siguiente parte de la frase, donde está ella hablando de lo mismo, escuchamos esto. Por ejemplo, nos van a cambiar un uniforme y no podemos comprar las calcetas en otro lado más que donde diga la escuela. Entonces voy a repetir la última parte de la frase. Más que donde diga la escuela. Entonces, cuando ella dice más que ondiga, que es donde diga la escuela, ahí hay entonces, digamos que una falta de conciencia de clase en ese sentido. Y esto entonces la excluiría, ¿no? Digamos que la chica del TikTok se burlaría de ella. Entonces hay, digamos que un continuum de niveles de conciencia, y yo utilizo el modelo de sendas de comunidades de habla de Santana y Parodi, en el que ellos explican cómo hay niveles de conciencia del uso del lenguaje, en el que las chicas fresas, vamos a llamarle, por ejemplo, a la chica del TikTok, las de las comunidades del TEC de Monterrey y de la Universidad de Texas en El Paso estarían en el nivel 4. Y digamos que las chicas de la comunidad C estarían en 3 o 2, vamos a decirlo en esos términos. Sin embargo, lo que yo encontré es que hay este nivel es, vamos a decir, está solamente en segundo plano, no bidimensional, pero sería multidimensional, porque también encontraríamos que está el inglés, ¿no? No solamente el español, y que también hay otras variedades de español ahí. Entonces es muchísimo más complejo que lo que podemos ver solamente en este dibujo. Y entonces lo que yo concluyo es que el ser fresa necesariamente requiere la adquisición de cierto capital cultural. Este se adquiere al vivir dentro de un sistema socioeconómico de distinción, independientemente de que uno tenga dinero o no. Pero este sistema implica poseer recursos que te permitan movilidad, no necesariamente tener todo el dinero del mundo, pero sí movilidad y relaciones, ¿no? Y esto se traduce en riqueza también sociocultural y lingüística. Y el dominio de esta identidad plural implica no solamente la realización precisa de estos performances de género, sino que también requiere un alto grado de conciencia en relación a los contextos sociales marcados. Es decir, tienen que hacer exactamente pronunciaciones específicas, si no, bueno, quedan excluidas de estas comunidades de práctica. Y entonces el imaginario de las identidades regionales es muy importante aquí también, porque esos usos también son reacciones de ideologías raciolingüísticas hacia las personas del sur. En Ciudad Juárez ha habido una inmigración masiva, como ya sabemos, bueno, no solamente en Ciudad Juárez, pero es una inmigración masiva del sur, de Latinoamérica, Centroamérica y México. Entonces ha habido un rechazo muy grande a otro tipo de identidades. Y entonces las personas en el norte chihuahuense son parte de un imaginario colectivo en México en el que se perciben como más blancos y altos y más trabajadores. Y es, como decía, un discurso racial encubierto por una narrativa de clase, pero es realmente racial. Y en este imaginario entran los cheros. Y entonces lo que yo encontré que falta tiempo, ¿no?, para hablar de esto, pero también es una identidad que puede ser fresa, y entonces ahí se complica más el asunto, ¿no? Al comodificarse todavía más, entonces entran también elementos lingüísticos regionales, pero que se reapropian como símbolos de prestigio y se añaden a los de los elementos fresas, y entonces se crean
más identidades de este tipo. Y podría aquí hacer otra etnografía y encontrar rockeros, fresas, etc. Y las personas en el sur, en un imaginario, ¿no?, norteño, se perciben como un otro racializado y se perpetúa el discurso social del indio flojo que no trabaja, que, ¿no?, que está llegando a invadir la ciudad, que ensucia la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, estas son formaciones de identidad muy complejas y que incluyen contradicciones y bueno, vale la pena meterse a estudiar de lleno estos temas. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su presencia.